El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Per evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Una gran lección aprendemos hoy cuando nos asomamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y vemos que, como el Señor había prometido, los cristianos desde el principio son perseguidos, porque el discípulo no es más que su maestro, y los cristianos tenemos una luz que mucha gente le agrada, que a mucha gente agradece, pero que mucha gente repugna y repudia porque la luz del Evangelio es tan potente que hay personas a las que les ciega, a las que les hace daño, a las que les obliga a cambiar. El Evangelio obliga a cambiar, el Evangelio nos obliga a salir de nuestra comodidad, de nuestros apegos, de nuestros egoísmos, y entonces siempre hay y habrá, hasta que venga el Señor a reinar, siempre habrá personas que rechacen el Evangelio y que por lo tanto nos rechacen a nosotros. Mucho ojo, lo digo siempre, con pensar que siempre que nos rechazan a nosotros, rechazan al Evangelio. No, a veces nos rechazan a nosotros porque nos portamos mal, precisamente porque a veces somos lo contrario de lo que dice el Evangelio. Ojo con decir, ay, porque me persiguen, eso significa que soy un buen cristiano. No, a veces me persiguen precisamente por ser mal cristiano. Pero si somos humildes y honestos, distinguiremos cuando somos rechazados o cuando somos perseguidos por fidelidad a Cristo. Hoy nos encontramos con que se desató una persecución de la cual no sabemos mucho, pero parece que afectaba, es una persecución no por parte de los romanos, sino de los judíos, y afectaba a los cristianos helenistas. En la primitiva iglesia había cristianos que procedían del judaísmo y cristianos que procedían del helenismo. A los judíos ortodoxos les escandalizaba que en la iglesia, esta primera primitiva iglesia, estuvieran juntos cristianos como Pedro, como Juan, como Santiago, como los apóstoles, que eran judíos de raza y que habían sido judíos de religión, que se juntasen con otros que procedían del paganismo, y que además la Iglesia había decidido no hacerlos judíos, es decir, no circuncidarlos. Parece que es esto lo que pasó, porque se dice que hubo una persecución y que se dispersaron muchos cristianos, pero no los apóstoles. Los apóstoles, como procedían del judaísmo, en esta ocasión no son perseguidos. Pero sí es perseguido Felipe, al que no tenemos que confundir con Felipe el apóstol, San Felipe, sino Felipe el diácono. Felipe el diácono, el nombre Filipo es un nombre griego, no helénico, no griego, y entonces pues suponemos que estos primeros diáconos, que sabemos que son de procedencia pagana, que habían sido nombrados para administrar la caridad, para administrar los donativos de la Iglesia, para que no solamente se beneficiasen las mujeres y las viudas y los pobres de raza judía, sino también los cristianos que habían sido antes paganos. ¿Qué lección se me ocurre que podemos aprender muchísimo de esta lectura de hoy? Pues que cuando las cosas nos van mal, cuando somos perseguidos, no tenemos por qué estar lloriqueando. Está bien que lloremos, está bien que nos quejemos ante quien nos puede ayudar, ante el Señor, pero tenemos que levantar la cabeza y decir, cuando el Señor cierra una puerta, abre una ventana, y cuando nos pasa algo, por grave y terrible que sea,
es porque el Señor tiene preparado algo mejor para nosotros. ¿Y por qué digo esto? Pues porque dice el Evangelio que Felipe, por ser perseguido, se tuvo que dispersar, se tuvo que ir a Samaria. No es fácil, es desagradable tener que dejar tu patria porque no te dan libertad. Hoy tenemos hermanos sacerdotes y obispos en Nicaragua que han sido desterrados por el gobierno como si fueran nicaragüenses de segunda categoría, como si no tuvieran derecho a estar en su patria. Y bueno, pues esto se ha repetido, se repite y se repetirá constantemente en la historia de la Iglesia. Uno cuando es perseguido, uno cuando es expulsado, uno cuando es desterrado, pues puede amargarse, puede llenarse de amargura, sentirse abandonado de Dios, dedicarse a vituperar a los que te están persiguiendo, que está muy bien que los denunciemos y que denunciemos hoy a estos gobiernos comunistas que no dejan libertad a la Iglesia. Ojo, que no son los únicos, a veces gobiernos liberales también persiguen a la Iglesia. Pero bueno, de un modo más abierto el comunismo está más desatado, ¿no? Y bueno, pues necesitamos nuestro tiempo de duelo cuando las cosas nos van mal, pero resulta que Dios permite esto para que se anuncie el Evangelio en Samaria. Precisamente porque Felipe es desterrado, puede ir a Samaria y entonces los Hechos de los Apóstoles nos dicen que la ciudad se llenó de alegría. Porque cuando llegan ahí se pone a predicar a Cristo. Y entonces la gente escuchaba con atención lo que decía Felipe. Felipe, en lugar de decir, ¡ay, qué desterrado estoy, pobre de mí, me han perseguido, no puedo estar en mi tierra, en la ciudad donde me gusta, echo de menos mi comida! No, Felipe, me han expulsado. Bueno, pues donde me voy, me pongo a predicar. Y entonces el Señor, gracias a su parresía, gracias a su fortaleza, gracias a que no se acurruca a lamerse las heridas y a llorar sus penas, pues Dios confirma la predicación de Felipe con signos, con milagros. Y entonces son expulsados los demonios y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Dios permite la tristeza, el dolor terrible de la persecución. Ojo que estamos viendo, ayer veíamos el martirio de San Esteban. Alguien muy querido, otro diácono, es asesinado, apedreado. Y Felipe, pues claro que habrá llorado físicamente por la muerte de un amigo, de un hermano, por una injusticia tan grande. Aterrado ante Pablo, que todavía no se ha convertido. Y Pablo nos dirá más adelante, cuando se convierta, que él no solo ha llevado a la cárcel, sino que ha llevado la muerte a hermanos cristianos. Eso también nos tiene que servir para rezar por nuestros perseguidores, que algún día pueden convertirse en amigos nuestros. A todo el mundo hay que dar la oportunidad de la conversión y no llenarnos de odio hacia las personas que nos persiguen o que actúan mal. Está bien que denunciemos lo que está mal. Tenemos que distinguir entre el pecado y el pecador. Y al que actúa mal hay que decírselo, hay que señalárselo, pero a esa persona hay que amarla siempre. Y bueno, pues esto hace que Felipe, después de este terrible sufrimiento, va a Samaria y se pone a predicar. Luego, si siguiéramos leyendo los Hechos de los Apóstoles, pues veríamos que aquello fue tan maravilloso que Felipe se puso a bautizar y luego fueron Pedro y Juan desde Jerusalén y administraron el sacramento de la confirmación, confirmaron lo que Felipe había hecho. Y luego el Señor en el Evangelio nos habla del pan de vida. Así que hoy tenemos los 3 sacramentos de la iniciación cristiana en la liturgia para decirnos que en los momentos de oscuridad, en los momentos difíciles, en los momentos de nuestras crisis personales, sea por persecución, sea por dificultades materiales, sea por dificultades psicológicas, sea por enfermedad, podemos siempre estar al servicio de la evangelización y precisamente ahí seguramente vamos a encontrar mucho más la fuerza del Señor, porque cuanto más débiles somos nosotros, cuanto menos medios, cuanto más dificultad, el Señor más generoso es con nosotros. Repito, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. ¿Cuántas veces los cristianos perseguidos en la cárcel, exiliados o muertos son fuente de nuevos cristianos? Porque su sangre es
semilla, como decía Tertuliano, de evangelización. Pues pidamos al Señor esta actitud cuando sufrimos, cuando las cosas nos van mal, en los momentos de oscuridad de nuestra vida. Decir, Señor, si tú estás permitiendo esto, tú que me amas, tú que eres poderoso, tú que podías haberlo evitado, es por algo y para algo. Y esto será fuente de vida para mí y para otros, fuente de fecundidad. Que no nos dejemos encerrar por la oscuridad de los momentos malos en nuestra vida, porque suelen ser momentos privilegiados para ver la luz de Dios. Que así sea.